Prepara tu corazón para escuchar este consejo de parte de Dios para nuestra vida. Porque esta es palabra del Señor, hermano. Esta es palabra de Dios. Es un consejo a nuestro ser. Son instrucciones a nuestro caminar. Si es que vamos a ir a la palabra del Señor, quiero compartir contigo este mensaje en esta tarde. En el libro del profeta Isaías, capítulo 59, y quiero leerte el verso 1, Isaías 59, 1. Y ponía yo de tema este mensaje: la mano de Dios es la que te levanta. Sabemos que por nuestras propias fuerzas no podemos levantarnos en muchas ocasiones. Por nuestra propia fuerza no podemos seguir adelante, pero es la poderosa mano de Dios la que nos levanta, la que nos fortalece. Y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 59, verso 1, dice de esta manera: he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Le oramos al Señor. Padre amado, te damos gracias. Gracias, soberano Dios, por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por Jesucristo, tu Hijo, a quien tú enviaste, Señor amado, para dar, Señor, su vida, Señor amado, en pago por nuestros pecados, por nuestras iniquidades, Señor del cielo. A tú lo enviaste a Él, Señor amado, para que a través de su sacrificio y a través de su sangre, Señor, seamos redimidos, Señor del cielo, y podamos, bendito Dios, tener esa esperanza de vida eterna en Él, Señor amado. Pedimos, eterno Dios, que tu palabra hable a nuestra vida. Pedimos, Señor del cielo, que tú nos des oídos para oír, Señor, pero también un corazón humilde, Señor amado, para poner atención a la instrucción de tu palabra y ponerla por obra, Señor. Pido, bendito Dios, por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor, en este lugar, en esta casa de oración, que tu bendición sea sobre ellos, sobre sus familias, que tu Espíritu Santo, Señor, lleve esta palabra a sus corazones y ministre conforme la necesidad que hay en cada uno de los que estamos aquí, Señor, así como los que están viendo, Señor, a través de esta transmisión. Que sea tu Espíritu Santo haciendo vida esta palabra en sus corazones, Señor amado. Gracias te damos, eterno Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya me pueden sentarse, ¿no? Leyéndole nuevamente este verso 1 del capítulo 59 de Isaías, dice de esta manera: he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Nosotros sabemos que si hay alguien que no cambia es nuestro Dios. Nuestro Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo por todos los siglos. Pero la vida nos hace enfrentar a muchas experiencias duras en muchas ocasiones, dolorosas en la mayoría de sus veces, mas sin embargo han sido circunstancias que hemos enfrentado y hemos aprendido algo de ellas. No nos destruyeron, no nos vencieron, no nos dejaron estancados en aquel dolor o en aquella situación que estábamos viviendo. Pero esas circunstancias pueden destruirnos solamente si nos rendimos ante ellas, solamente si nosotros decimos: ya no más, ¿para qué seguir intentándolo? ¿Para qué seguir siquiera tratando de solucionar esta situación o esta circunstancia? ¿Cuánto pueblo de Dios se encuentra en esa situación? ¿Cuánto hijo de Dios se encuentra y quizás en esa condición de decir: ya no más, ¿para qué seguir adelante? Yo puse mi confianza, yo puse mi esperanza, yo puse mi fe en Dios, y miren las circunstancias que estoy viviendo, miren las situaciones que estoy pasando. Solo déjame quizás traer un poco a tu memoria. Antes de que conociéramos al Señor, pasamos momentos difíciles. Antes de que ustedes y yo llegáramos al conocimiento del Señor o recibiésemos a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, la vida nos hizo enfrentar situaciones difíciles, duras, pero no nos vencieron. Aún estamos aquí de pie, porque no nos rendimos ante ellas. Y esto era sin conocer al Señor muchos de nosotros. Si tú haces memoria, cuántas situaciones adversas enfrentaste, cuántas situaciones difíciles y dolorosas tuviste que pasar en tu vida, en tu niñez, en tu adolescencia, creciendo, y no conocías del Señor como estamos aprendiendo a conocerle hoy.
Pero ahora en Cristo Jesús, nosotros tenemos todas las herramientas para levantarnos y para vencer. Por eso es que la palabra del Señor dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero ¿cuántos hijos de Dios hay hoy encerrado en aquel dolor, en aquella situación difícil, en aquella circunstancia que tal vez ha golpeado tu vida, tu familia? Y en el libro del profeta Isaías, en el verso 1, Dios le hace ese recordatorio al pueblo de Israel. Si nosotros leyéramos todo el capítulo 59, y en algún mensaje yo te lo voy a explicar, pero hoy quiero leer solo el verso 1. Y le hace ese recordatorio y le dice: he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. La palabra del Señor dice que si nosotros nos acercamos a Él, Él no echa a nadie afuera, Él no rechaza a nadie. La palabra de Dios nos enseña que si nosotros clamamos a Él, Él es un Dios que va a responder. Pero ¿cuántos tendemos mejor a encerrarnos? ¿Cuántos tendemos mejor a abandonar aquello que comenzamos con tanto, quizás con tanta pasión, con tanto deseo de terminar esta carrera? Sin embargo, debido a las circunstancias que estamos viviendo, debido a las situaciones que estamos pasando, muchos se han debilitado en su fe. Muchos quizás han empezado a abandonar la carrera. Muchos quizás de alguna manera se muestran indiferentes a aquello que un día abrazaron con tanta pasión, con tanto amor, como es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nosotros en Cristo Jesús tenemos todas las herramientas para levantarnos y vencer. Al hacer memoria de todas aquellas experiencias y circunstancias que afectaron tu vida y afectaron mi vida, hayan sido para bien o hayan sido para adversidad, sabemos que de alguna manera las superamos. Hermanos, si esas circunstancias no te vencieron, la evidencia es que aún estamos aquí, aún estamos de pie, aún estamos con vida. Las superamos. Nos enseñaron algo, sí. Pero cuando estábamos enfrentando esos momentos de debilidad, cuando estábamos enfrentando esos momentos difíciles, encontramos dentro de nosotros que había una fuerza que tal vez antes no la habíamos experimentado. Había una fuerza dentro de ti, dentro de mí, que nos ayudaba a seguir adelante. Y te estoy hablando sin el conocimiento del Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermano, y te hago recordatorio, superamos muchas situaciones difíciles? Y encontraste esa fuerza dentro de ti para luchar, encontraste esa fuerza dentro de ti para levantarte y decir: no, yo voy a seguir adelante. Haya sido cual haya sido el motivo o la razón que te hacía levantarte, pero aún estamos aquí de pie. Y ahora mucho más en el Señor. Ahora mucho más en las manos del Todopoderoso, en las manos del soberano Dios. Y como para decir: Señor, yo voy a terminar la carrera que he comenzado. ¿Por qué? Porque no es con mi propia fuerza, sino es con tu Santo Espíritu, como lo oíamos en una predicación. Nosotros encontramos fuerzas ahí donde no teníamos, y la esperanza de salir adelante en la vida. ¿Sabes? Aquella esperanza de salir adelante en la vida, hermano, nos hizo pararnos delante de adversidades mucho más fuertes que nosotros, mucho más grandes que nuestras probabilidades en ese entonces. Pero era aquella esperanza, aquel deseo de anhelar salir adelante en la vida. Ahora el Señor nos enseña que todo lo podemos en Él, quien es el que nos da la fuerza para vencer, para fortalecernos y para levantarnos. ¿Por qué nosotros nos hemos encerrado en aquella situación o en aquella dificultad? ¿Por qué tú te has encerrado en ese problema que estás enfrentando o que estás viviendo? Puede ser muy doloroso. Puede ser que haya afectado, o sea, tu vida, haya afectado tu familia. Pero te va a lastimar y te va a dañar solo si tú te rindes y te vences ante Él. Pero si tú te levantas y tú dices: no, Dios me va a dar la fuerza, el Señor me va a dar la sabiduría, el Señor me va a ayudar a salir adelante. Y si salí adelante en otros problemas o en otras dificultades, aún sin conocer al Señor, yo sé que ahora en Cristo Jesús también me voy a levantar y me voy a poner de pie.
Pero ¿cuántos hijos de Dios ahora está encerrado, temeroso, sin saber qué es lo que vaya a suceder, sin saber qué es lo que vaya a acontecer, sin saber cómo vaya a terminar esa situación o esa circunstancia que se ha levantado contra tu vida o contra tu familia? Te voy a enseñar 3 etapas en las cuales el ser humano tiende a ser derrotado, tiende a darse por vencido ante aquellas adversidades que la vida le enfrenta. Pero también te voy a enseñar a la luz de la palabra cómo en el Señor hay una esperanza para levantarnos, cómo en Cristo Jesús hay una esperanza, hermano. Es más, mira, con solamente esa promesa que ha sido puesta delante de ti, que conoces al Señor, y delante de mí, de las moradas eternas, es como para ponerse de pie delante de cualquier adversidad. Es como para decir: Señor, yo no voy a quedar para siempre en esta tierra, en este mundo. Yo sé que voy hacia esas moradas que tú has preparado. Y déjame hacer un paréntesis. El domingo voy a estar predicándote y hablándote acerca de la venida del Señor y por qué nosotros creemos eso. Así que si tú quieres saber o conocer algo de eso, el domingo en el servicio estaremos hablando acerca de la venida del Señor y por qué nosotros creemos en ello. Pero si vamos al libro de Hechos, en el capítulo 3, quiero hablarte acerca de la historia de este hombre y lo que sucedió en su vida. Y a través de la historia de este hombre, quiero hacerte ver por qué muchas veces, aún como cristianos, aún como hijos de Dios, las circunstancias nos vencen, las circunstancias nos derrotan. Y en el capítulo 3 de Hechos, en el verso 1 dice de esta manera: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Nos vamos a detener ahí un momento. Mire, rendirnos ante las adversidades de la vida. Si por un momento juntamente conmigo te pones a pensar cómo era la vida de este hombre. Dice que era cojo de nacimiento. Obviamente tenía una limitación, tenía una deficiencia física. No podía moverse por sí solo, no podía caminar. Tenían que llevarlo a ese lugar y ponerlo ahí. Cuando nosotros nos rendimos ante las adversidades de la vida, mira, podemos tal vez tener limitaciones físicas, limitaciones familiares o limitaciones espirituales. Y te voy a explicar. Física quiere decir cuando hay una deficiencia de salud, cuando hay una deficiencia corporal o hay una deficiencia emocional. Yo no sé cuáles hayan sido las circunstancias que tú hayas enfrentado en la vida. Yo no sé cómo haya sido la manera en la que tú enfrentaste la niñez, en la que tú te desarrollaste en la vida, pero si hay alguien que la conoce, eres tú mismo y Dios. ¿Cómo habrá sido la vida de este hombre? ¿Cómo habrá sido la vida de este cojo de nacimiento? ¿Cómo habrá sido su niñez? Obviamente tiene que haber sido limitada. Obviamente tiene que haber sido quizás expuesto a la burla de aquellos niños, quizás al hazme reír de aquellas personas que le rodeaban. ¿Cómo lo habrá afectado a él emocionalmente? ¿Cómo lo habrá afectado a él? Hablando, o sea, en su ser interior. Y dice que lo llevaban al templo. Dice que cada día, o sea, que todos los días lo llevaban a ese lugar, a la entrada del templo. Y no lo llevaban ahí porque esperaban que sucediese un milagro en su vida. No lo llevaban ahí porque ese era el lugar donde llegaban a orarle a Dios o a alabar a Dios. No lo llevaban ahí porque decían quizás aquellas personas que lo llevaban a la puerta del templo, aunque la Biblia no relata si eran amigos o familiares, pero lo llevaban a ese lugar. Y no dice que lo llevaban esperando que algo sucediera en su vida, no. Obviamente dice que lo llevaban para que él pidiese limosna. De alguna manera quizás aquellas personas que compartían con él
en esos días de su vida, dijeron, bueno, este no puede trabajar, no puede estudiar, no puede, o sea, está totalmente, o sea, limitado. ¿Cuáles son las limitaciones que tú hayas enfrentado? ¿Cuáles son aquellas limitaciones, hermano? Tal vez no haya sido una limitación física, corporalmente hablando, pero tal vez emocionalmente, tal vez de salud, tal vez quizás naciste con alguna enfermedad, o sea, crónica, tal vez con alguna situación. Hermano, es triste cuando nosotros vemos cómo hay niños que la mayoría de su niñez la pasan en los hospitales debido a una situación o debido a un problema de salud. Y ahí pasan casi la mayoría o la etapa de su niñez. ¿Cómo habrá sido la vida de este hombre? Hermano, era como para rendirse ante esa adversidad. Era como para decir, bueno, déjenme pensar esto, no sirvo para nada. Es más, la misma persona no esperan absolutamente nada bueno de mí. Por eso es que me traen a este lugar a sentarme allí para que algo útil quizás pueda hacer. Y lo único que pueda hacer es gritar, es pedir limosna, es pedir que se apiaden de mí y me den algo para que yo pueda de alguna manera compensar el cuidado que me están dando estas personas. La verdad es de que las limitaciones físicas, aquellas deficiencias de salud, aquellas deficiencias corporales, aquellas deficiencias emocionales, ¿saben cuánto joven, cuánto adulto hay hoy que quizás no eran muy buenos para el estudio, quizás tenían alguna situación y les costaba tal vez aprender o les costaba exponer cuando lo ponían a decir algo o a hablar de algún tema y les costaba? Y quizás él esperaba y sabía que todos sus compañeros de clase se iban a burlar de él. ¿Sabes cómo afectó emocionalmente a ese niño? ¿Sabes cómo afectó internamente a esta persona o a este niño creciendo? ¿Cuánto adulto hay que todavía está marcado por aquellas situaciones, por aquellas adversidades y por aquellos problemas que pasaron en su niñez? Pero sin embargo han tratado de ocultarlas, han tratado de esconderlas. Es más, no se atreven ni siquiera a hablar de ellas. No se atreven ni siquiera a mencionarlas. Por eso es que cuando alguien menciona tal vez una palabra que lo familiariza con aquella situación de burla que enfrentó en su niñez, que lo familiarizan con aquella situación tal vez de abuso que enfrentó en la niñez, mejor se hace a un lado de la conversación, mejor quizás se hace ajeno a aquello que se está hablando. ¿Por qué? Porque aquella situación afectó su vida, porque aquella situación de alguna manera lo marcó, lo dañó. Si nosotros vemos aquellas limitaciones, este hombre tenía limitaciones y obviamente era desde su nacimiento, pues el verso 2 lo narra y dice que era traído un hombre cojo de nacimiento. No es que tuvo un accidente, no es que se lastimó creciendo, no. Dice que desde su nacimiento nació con ese problema o con esa limitación física, deficiencias de salud, deficiencias corporales o emocionales que te marcaron, que te dañaron. Este hombre estaba en esa situación. Ahora hablemos de las limitaciones familiares. Mire, ¿cuáles son las limitaciones familiares? Las limitaciones familiares pueden ser aquel niño que enfrenta un divorcio de sus padres, aquel niño que enfrenta la separación de sus padres, aquel niño que enfrenta la muerte de alguno de sus padres creciendo, o tal vez el abandono de alguno de sus padres. Papá no estuvo ahí, mamá no estuvo ahí, haya sido quien lo haya abandonado. Es algo que afecta la vida de esa criatura o de ese niño y lo afecta. Por eso te digo, la palabra del Señor aquí en este pasaje no narra quiénes eran los que lo traían al templo, no narra quiénes eran los que lo ponían ahí a las puertas del templo a pedir limosna. Pero tal vez la situación familiar de ese niño, su núcleo familiar no era muy bueno. Por eso es que nosotros ahora vemos, hermano, vemos cuánto joven evita a lo más que puede el poder conversar con papá, el poder conversar con mamá, y se limita a encerrarse, se limita a estar encerrado en su cuarto o estar en algún lugar aislado, porque no quiere absolutamente nada, no quiere entablar una conversación que pueda sacar a luz aquello que lo ha afectado creciendo.
He hablado yo con personas adultas que cuando comenzamos a conversar, obviamente fueron dañados, obviamente fueron afectados. Porque sabes, nuestro carácter no se formó ya siendo adultos, no, fue creciendo. Fue creciendo. Si tú quieres ir a los datos psicológicos, es desde que el niño nace hasta la edad de 9 años, cuando se va formando el carácter de aquella persona. Ya de los 9 años en adelante comienza a fortalecerlo y comienza a desarrollarlo y a evidenciar quién o cómo esa persona va a ser. Tal vez situaciones familiares, tal vez limitaciones, hermanos, qué sé yo, un padre alcohólico, una situación, conflictiva en el hogar. ¿Saben los padres? Si quizás es tener entendimiento, diría yo lógico, porque si ya lo hacen premeditadamente, es algo, hermano, que Dios lo va a demandar de tu vida. Cuando los matrimonios se ponen a pelear, cuando se ponen a agredirse, cuando se ponen a discutir y a ofenderse en frente de sus niños, tú estás marcando la vida de aquella criatura. Tú estás dañando el corazón de ese niño, de esa niña. Y si tú conoces al Señor, Dios lo va a demandar de ti. Y si no conoces al Señor, también Dios lo va a demandar de ti. Pero tal vez sin conocimiento. Pero los que ya conocemos al Señor, lo hacemos con entendimiento, con conocimiento. ¿Qué es lo que haya marcado la vida de este hombre? Hermano, él llegaba allí a las puertas del templo llevado por esta persona. Tal vez situaciones familiares, tal vez circunstancias, en la familia, obviamente, quien quiera que haya sido que convivía con él, no lo quería ir porque dicen que lo llevaban todo el día y al templo, lo llevaban a ese lugar a que pidiese limosna. Déjeme pensar, tal vez lo llevaban temprano, porque dicen que Pedro y Juan, ellos subían, dice, a la hora novena, que era la hora de la oración, pero es la oración de ellos. Pero el templo siempre estaba abierto, personas iban a diferentes horas. Quizás lo llevaban desde la mañana que abrían el templo hasta la noche que cerraban el templo y lo llegaban a recoger. Obviamente, él no tenía movilidad por sí mismo. Así es que limitaciones físicas, limitaciones familiares y también a veces hay limitaciones espirituales. Ahora, ¿por qué te digo espirituales? Porque a veces, hermano, estamos atados a tradiciones, estamos atados a costumbres, estamos atados a ritos religiosos que los aprendimos, si bien de la familia que nacimos. Y mire cuánta persona, hermano, se le ha predicado el evangelio, se le ha expuesto el plan de salvación. Y Dios los ha tocado, pero llegan a aquel punto donde dicen, no, yo no puedo traicionar mi religión, yo no puedo dejar la religión de mis padres, yo no puedo, volverme en contra de mi familia. No, no te vas a volver en contra de tu familia, vas a encontrar la verdad, vas a encontrar al dador de la vida, vas a encontrar esa esperanza de vida eterna para ti y para tu casa también. No te estamos apartando de ninguna religión, te estamos exponiendo el plan de salvación de aquel que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero ¿cuántos están atados aún a limitaciones espirituales? Hermanos, ¿cuántas personas no han escuchado predicaciones? ¿Cuántas personas quizás no le han hablado de ese plan de salvación? Pero por esas ataduras religiosas no pueden dar ese paso de fe. No pueden decir, sí, yo voy a entregar mi vida a Cristo Jesús. Yo creo que muchos de nosotros enfrentamos esa realidad. Muchos de nosotros, hermanos, quizás tuvimos esa situación o ese problema o esa dificultad cuando llegamos a los pies del Señor. Quizás crecimos en una familia que experimentaba o observaba ciertos ritos religiosos, ciertas tradiciones o ciertas costumbres. Por eso nos cuesta dar ese paso de fe. Pero sin embargo el Señor en su misericordia nos ha alcanzado, ha llegado a tu vida, ha llegado a mi vida. Mire, rendirnos ante las adversidades de la vida. ¿Sabe? Este hombre, él no había elegido nacer, con ese problema físico. Él no había elegido que lo llevaran ahí a las puertas del templo a pedir limosna. Él no escogió, es más, la familia en la que él iba a nacer o donde iba a desarrollarse. A muchos de nosotros nos ha pasado lo mismo.
¿Por qué seguirnos quejando, o sea, de nuestros antepasados o de nuestros ancestros? ¿Por qué seguirnos quejando de que tuvimos tal vez un abuelo alcohólico, tuvimos tal vez un padre, o sea, quizás abusador o ofensivo? Hermano, ¿por qué ahora eres tú el que puedes tomar esa decisión? Y sabes, este hombre, aunque lo llevaban a pedir limosna, pero quizás dentro de él había la esperanza de que algo bueno podía venir a su vida. Algo diferente podía suceder en él. ¿Y por qué te digo esto? Porque dice que cuando él vio entrar a Pedro y a Juan, él le pidió limosna. Él le rogaba, dice, que le diesen limosna. Pero mira lo que dice el verso 4. Dice: Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Ahora bien, voy a detenerme ahí. Mira lo que dice. Pedro y Juan fijan en él los ojos y le dice: míranos. Obviamente este hombre lo que esperaba era que ellos le diesen limosna. Verso 5 dice: entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero cuando ellos observan, Pedro y Juan observan a aquel hombre, quizás dentro de él había una esperanza. Dentro de él quizás había aquella esperanza de que algo bueno podía suceder en su vida. Algo podía suceder que iba a cambiar el curso y la dirección de su vida. Ahora yo te pregunto a ti, el día que tú conociste a Cristo Jesús, el día que tú llegaste a los pies del Señor, si eso no cambió tu vida, yo no sé qué más puedes estar esperando, pero en mi persona, eso fue lo que le dio el cambio a mi vida. Eso fue lo que transformó aquel lamento ahora en alabanza. No es porque no hayan problemas. Pueden haber problemas, pueden haber circunstancias difíciles, pero mi esperanza está puesta en el Señor, en el Redentor de mi alma. Ahí está puesta mi esperanza. Mire, rendirnos ante las adversidades de la vida te van a estancar y te van a hundir en ese dolor y no te van a dejar desarrollarte o no te van a dejar alcanzar lo que Dios tiene preparado para ti. Por eso es que cuánto hijo de Dios en esta situación que estamos viviendo, en estas circunstancias que hemos vivido estos últimos meses y todavía vamos a seguir enfrentando, no se ha encerrado a quejarse, a lamentarse. Déjame decirte, si tus quejas y tus lamentos han cambiado eso, dime para empezar a quejarme y empezar a lamentarme. Pero yo sé que no lo ha cambiado. Pero cuando tú pones tu confianza en el Señor y dices: yo sé que el Señor va a abrir una puerta, yo sé que el Señor va a abrir camino delante de mí, yo sé que el Señor va a poner su mano de sanidad y me va a levantar nuevamente. ¿Qué es lo que vieron Pedro y Juan en los ojos de este hombre paralítico? Hermano, piensa tú lo que tú quieras, pero ¿qué es lo que vieron? Vieron esperanza, vieron que él esperaba no solamente limosna, sino algo que cambiara su vida, algo que transformara su ser. Porque dice que luego que se le quedaron viendo, el verso 6 dice de esta manera: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Pero el verso 7 dice: y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento, mire, dice, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Obviamente, si él dice se le afirmaron los pies y los tobillos, déjame decirte que ya tenía una deficiencia al final de sus piernas que no lo dejaban ponerse de pie, no lo dejaban caminar, porque dice que se le afirmaron los pies y se le afirmaron los tobillos también. La esperanza de que algo cambie la vida. Eso es lo que Pedro y Juan ven en este hombre. Mira, al pensar que algo puede suceder en nuestra vida para bien. Hermano, no era eso lo que nos levantaba cuando estábamos pasando problemas. No era eso lo que nos levantaba cuando estábamos pasando momentos difíciles. Y estoy hablándote sin conocer del Señor aún. ¿Cuántos de nosotros, y esto yo lo escuché aún de mi propio padre, y decía: tal vez el día de mañana va a ser mejor, tal vez el día de mañana nosotros vamos a tener alimento, tal vez el día de mañana vamos a tener, qué sé yo, por lo que estuviésemos pasando las limitaciones? ¿No te pasó a ti lo mismo? ¿No te pasó a ti esa misma situación?
¿qué era lo que te hacía levantar a decir, yo sé que esto no va a durar para siempre, yo sé que va a cambiar, yo sé que el día de mañana va a ser diferente? La esperanza de que algo cambie en la vida. Mira, el pensar que algo sucederá en tu vida para bien. Y nosotros estamos en las mejores manos. Estamos en las manos del soberano Dios. Estamos en las manos del Todopoderoso, del Hacedor, el Creador de todas las cosas, hermano. ¿O no es así? Amén, estamos en las manos de Él. Hermano, mucho más razón para levantarnos, mucha más razón para ponernos de pie y decirlo, yo sé que mi Redentor vive, y como digo, y del polvo de donde estés, de ahí, dice, Él me levantará. Dios tiene poder para levantarnos aún de las mismas cenizas, hermano. Aún de la misma condición difícil, Dios tiene ese poder para levantarnos. Pedro y Juan observan a este hombre paralítico y dice, cuando le dicen, míranos, observan dentro de sus ojos aquella esperanza de que algo podía suceder, algo podía cambiar su vida. Mira dónde se encontraba este hombre paralítico. Estaba a las puertas del templo. ¿Por qué razón lo hayan ido a dejar ahí? Yo no lo sé. Obviamente era para que pidiese limosna, según lo que dice la Escritura. Pero ¿cuántos de nosotros estamos en el Señor, hermano? Y vivimos a veces una vida más de derrota que aquellos que no conocen al Señor. Y vivimos una vida más de queja y lamento que aquellos hermanos que no han entregado su vida a Cristo aún. Y yo ponía esto, a veces nosotros estamos en el lugar correcto con las expectativas contrarias, porque a este hombre lo habían llevado al lugar correcto, al templo del Señor. Lo habían llevado al templo de Dios, donde entraban todos aquellos que conocían al Señor, donde entraban todos aquellos a orar a Jehová Dios, a bendecir el nombre del Señor. Él estaba ahí en las puertas del templo. Por eso es que te digo, a veces estamos en el lugar correcto con las expectativas contrarias. Mire cuánta gente cristiana está en los templos, está en las iglesias, ha pasado quizás la mayor parte de su vida en las iglesias, pero ¿por qué razón? Quizás esperando un mejor trabajo, quizás esperando un mejor salario, quizás esperando una mejor casa, quizás esperando un mejor vehículo. Esas son las expectativas equivocadas, las expectativas contrarias. Si nosotros estamos aquí en el templo de Dios, es porque estamos agradecidos por lo que Él ha hecho por nosotros. Es porque estamos agradecidos por quien Él es y no por lo que Él nos ha dado, hermano. Así es de que estar en el lugar correcto con las expectativas equivocadas o las expectativas contrarias. Este hombre estaba ahí y él se imaginaba que ahí iba a terminar los días de su vida pidiendo limosna, mas no sabía que Dios tenía preparado algo para él. No sabía que Dios había preparado un encuentro personal con el dador de la vida, un encuentro personal con Cristo Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos en las iglesias y no hemos tenido aún un encuentro personal con el Señor? Por eso es que cualquier problema, hermano, nos hace quejarnos. Cualquier circunstancia nos hace lamentarnos. Cualquier situación nos hace, no, ya no voy a ir a la iglesia, ya mejor voy a dejar. ¿De qué sirve? Mire, ¿para qué tanto orar? ¿Para qué tanto leer la Biblia? Si mire cómo me está yendo. Tú estás en el lugar correcto, pero con las expectativas equivocadas. Si estamos aquí es porque Él está sanando nuestra vida, es porque Él está restaurando nuestro ser, es porque Él nos está transformando y nos está moldeando, dice, a la imagen y semejanza de su Hijo. Eso dice la Escritura. Entonces, hermanos, si estamos y nos volvimos cristianos simplemente porque oyesen de mí que ya no digo malas palabras o malas expresiones, o porque ahora me vista diferente o me peine diferente o trate a las personas de una manera diferente, esa es parte, esos son frutos, pero la razón principal es porque mi alma, mi ser está siendo sanado, está siendo restaurado. ¿Por qué? Porque un día me voy a presentar delante de mi Dios, delante de mi Creador. Él estaba ahí y obviamente no esperaba ese encuentro con Pedro y Juan. Y dice que cuando Pedro se detiene con Juan, él se les queda viendo y ellos le dicen, míranos. Y vieron dentro de él
aquel deseo de vivir, aquel deseo de levantarse, aquel deseo de que algo diferente sucediera en él. Mire cuántas personas dicen: oh, sí, antes de no conocer al Señor me iba mal y pasaba problemas, y ahora en el Evangelio también me va mal y me pasa. No, no es así. Algo tiene que haber cambiado dentro de nosotros. Sí, es cierto, hay problemas, pero ahora no los peleas tú, sino que Dios es el que pelea por ti. Estar en el lugar correcto con las expectativas equivocadas. Pero también cuando Pedro y Juan le hablan, él pone atención y dice que él fija su mirada en ellos. ¿Qué es lo que quiere decir esto, hermano? Escuchar aquellas palabras que nos alientan, escuchar aquellas palabras que nos fortalecen. Mire cuántos de nosotros hemos oído palabras de Dios, hemos oído mensaje tras mensaje tras mensaje. Se nos habla de la venida del Señor, se nos habla de la restauración, se nos habla de la sanidad, se nos habla de tantas cosas, hermano. Y a veces solamente la escuchamos como oír llover. ¿Sabes cómo oír llover es esto? Cuando está lloviendo, obviamente tu oído puedes escuchar la lluvia, puedes escuchar, pero una vez la lluvia pasa, se nos olvida también el sonido que la lluvia hace. Y a veces así nos pasa a nosotros con las predicaciones. Oímos tanta palabra de Dios, pero no se hace vida dentro de nosotros. Tenemos que escuchar esas palabras que te alientan. Tenemos que escuchar esas palabras que vienen de Dios, que te dan fuerzas nuevas para seguir adelante. Porque si por nosotros fuera, tiempos nos hubiéramos dado por vencido, hermano. Tiempos hubiéramos abandonado el Evangelio. Pero cuando tenemos ya aquel deseo de dejarlo todo, viene aquella palabra que te dice: levántate, yo estoy contigo. Sigue adelante, aún no he terminado contigo. Hermanos, esas son palabras que le dan fuerza a uno y le dan aliento para seguir. Que el Señor venga y te hable y te diga: no estás solo, yo estoy contigo. Esta situación no te va a vencer, yo me he parado delante de ti para vencerla. Hermanos, esas son palabras que nos alientan, son palabras que te fortalecen. ¿Y qué es lo que le dice Pedro a este hombre? Le dice: no tengo plata ni oro. Como diciéndole, déjeme parafrasear esto: si esperas limosna de mí. Quizás andaba como yo, hermanos, que no ando absolutamente nada. Y le dijo: no andamos ni oro, no andamos ni plata. Pero lo que tengo, mire qué bendición, hermano. Pero lo que tengo, hermano, tenemos algo que el dinero no lo puede comprar. Tenemos algo que ni la persona más millonaria de este mundo la puede tener. Y tú la tienes, tienes la unción del Santo, tienes la presencia del Todopoderoso, el Espíritu de Dios está en ti y está en mí. Eso no lo puede comprar ni todo el oro ni toda la plata de este mundo. Y eso es lo que le dice Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. Levántate, le dice, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿No es eso lo que la iglesia debería estar haciendo, hermano? ¿No es eso lo que nosotros los creyentes deberíamos estar haciendo? Pero vemos a una persona, quizás hermano, no con el virus y con medio que todos allá, nosotros ya estamos como 1 kilómetro o unos 2, 3 metros alejados de esa persona. ¿No es eso lo que nosotros deberíamos estar haciendo? Decirle: no tengo oro, no tengo plata, no tengo la vacuna, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, sé sano. Porque el nombre de Cristo tiene poder. El nombre de Cristo tiene poder, hermano. La sangre de Cristo tiene ese poder. Y sabes que hay autoridad en el nombre de Jesús. Miren, en el nombre de Jesús, hermano, se doblan principados, se doblan potestades delante de Él. En el nombre poderoso de Jesús. Y eso es lo que Pedro le dice a este hombre. Pero el problema es de que nosotros nos quedamos solamente ahí. Nosotros le decimos a la persona: sí, vamos a orar por usted, sí, vamos a pedirle a Dios por usted, sí, vamos. Pero dice que Pedro no se quedó allí, sino que extendió su mano. Extendió su mano y levantó a aquel hombre. Lo levantó. ¿Qué es lo que te dice esto a ti y a mí que conocemos al Señor? Que no basta solamente con orar, no basta solamente con predicarles un bonito mensaje, no. Hay que extender la mano y decirle: si quieres ponerte de pie, aquí estoy yo. Y vamos a levantarnos en el nombre de Jesús. Porque dice que eso hizo. Verso 7 dice: y tomándole por la mano derecha le levantó. Y al momento,
Mire, no dice, y a los 40 días o después de que terminaron ellos de orar, no dice, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Porque nuestro Dios, hermano, hace maravillas. Nuestro Dios hace milagros. Él no ha cambiado, hermano. Él es el mismo. Pero hay quienes queremos verlo, queremos ver el poder sobrenatural de Dios, pero nos da miedo meternos ahí donde ese poder sobrenatural se tiene que ver, hermano. Mire, eso es como venir y querer, o sea, evangelizar a alguien que tiene ya 20, 30 años de ser cristiano. Eso es fácil, conoce la Biblia. Pero háblale a un adicto, háblale a un borracho, háblale a una persona, o sea, violenta. No te va a recibir, hermano, con aquel mismo gozo que evangelizar a un hermano. Pero queremos ver ese poder sobrenatural de Dios. Y aquí solamente a los que están aquí, no a los que están viendo, porque no me van a oír. Aún el virus, o sea, nos ha encerrado. Y yo sé, hermano, no estoy menospreciando la realidad del caos que está haciendo, pero mayor que ese virus es el Dios que nosotros tenemos. Más poderoso que ese virus, ¿sabe? Si no hay vacuna, si no hay vacina, si no hay antídoto, el nombre de Cristo Jesús es antídoto para toda enfermedad. Porque dice que Él tomó nuestras enfermedades y las clavó en la cruz del Calvario, ahí las llevó. Y dice el libro de Isaías, y por sus llagas hemos sido ya curados. Por sus heridas, dice, hemos sido ya sanados. Oh no, hermano, pero es que hay que ser sensato, hay que ser esto. Yo no estoy en contra de eso. Si tú vas a buscar el mal, obviamente te va a afectar. Pero si el Señor te pone en ese lugar, ¿sabes? Pedro y Juan, ellos no iban a buscar a quien sanar. Ellos iban a orar. Ellos no andaban buscando, hermano, a paralíticos, no andaban buscando leprosos, no andaban buscando sordos, mudos, no andaban. Ellos iban a orar. Porque eso es lo que dice la Escritura. Ellos iban al templo a orar. Pero mire lo que el Señor tenía para ellos ahí, hermano. Imagínense si Pedro y Juan le hubieran dicho, hey, no nos detengas que ya vamos tarde para la oración. No me detengas que ya no me van a dejar entrar al templo. No, el Espíritu de Dios los detuvo ahí. Los detuvo ahí. Y dice que cuando miran a aquel hombre y observan sus ojos, observan su mirada, ven aquella esperanza de vida, ¿sabes? Si tú te paras con una persona que no conoce a Cristo y comienzas a platicar con él o con ella, vas a ver dentro de su mirada, vas a ver dentro de sus ojos aquel deseo de que algo cambie su vida, de que algo cambie su familia, de que algo cambie, hermano, su esposo, su esposa, sus hijos. Hay un deseo de que algo diferente suceda en la vida de ellos, en la vida de su familia. Pero nosotros estamos tan ocupados que no nos podemos parar y decirle por qué quiere que ore por usted, por qué quiere que ore por su familia. Entonces, cuando Pedro le dice estas palabras, no solamente le expresa ese poder que habitaba en ellos, ese poder del Espíritu de Dios que estaba en ellos, sino que también tiende su mano y le dice, y lo toma y lo levanta. Y dice que al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Dios va a usar a cualquier persona para levantarnos de nuestra condición, hermano. Dios va a usar a cualquiera, quien Él quiera usar, Dios lo va a usar para levantarte de esa situación en la que te encuentras, de ese estado en el que tú has entrado, sea anímico, sea sentimental o sea emocional. Dios va a usar a alguien para levantarte. Y tal vez este mensaje está llegando a tu corazón, está llegando a tu vida. Tú que habías decidido rendirte, tú que habías decidido quizás tirar ya tu vida a la perdición, tirar ya tu vida, hermano, a destruirla. Quizás ahora el Señor te está hablando y te está diciendo, toma mi mano y levántate. Tú que conoces de Él. Y si no conoces de Él, esta es una buena tarde para que tú le entregues tu vida a Cristo. No te dejes vencer por las drogas, no te dejes vencer por el alcohol, no te dejes vencer por la inmoralidad, no te dejes vencer, hermano, por la perversión de este mundo o de esta sociedad. Dios va a usar a alguien para levantarnos de esta condición. El paralítico no esperaba encontrarse con esto. Tenía la esperanza de que algo iba a suceder,
pero no sabía cómo se iba a dar. Y es que Dios obra por caminos misteriosos, hermano. Miren, yo no sé si a ti te ha pasado. A veces tal vez te sientes un poco decaído, tal vez un poco desanimado. Hermano, y Dios usa a veces hasta personas inconversas que te dan una palabra de aliento. Y te dice, pero usted conoce a ese Dios que hace maravillas. Mire, y cuando una persona se lo dice a uno que no es cristiana, uno dice, bueno, es cierto. Y como que Dios recordándole, diciéndole, se te ha olvidado, hijo, de quién eres. Se te ha olvidado quién es tu Padre que está en los cielos. Porque nuestro Padre está en los cielos, hermano. Amén. Y entonces, este hombre cojo se levanta. Por primera vez se pone de pie y sus pies y sus tobillos se le enderezan. Hermano, déjame preguntarte esto. ¿Cómo reaccionarías tú ante un milagro que Dios hace en tu vida? Que tal vez los médicos te han dicho que no tiene cura. Tal vez la medicina te ha dicho que así vas a estar para toda tu vida. Pero de repente Dios te toca y te levanta y te pone de pie. Hermano, yo no creo que uno se fuera triste quizás. No, dice que este hombre, mire lo que hace. Verso 8 dice, y saltando. Nunca había saltado, hermano. Mire, nunca había saltado. Cualquier otro que lo pudiera haber visto hubiera dicho, este está loco. O sea, ¿por qué no respeta la casa de oración? ¿Por qué no respeta el templo de Dios? ¿Por qué no respeta este lugar santo? Hermano, algo sobrenatural había sucedido en él. Algo sobrenatural. Mire, ese hombre se había puesto en sus pies o sobre sus pies por primera vez. Y dice que comienza a saltar. Yo solo me acuerdo tal vez cuando tú recibiste a Cristo Jesús. Mire, ese primer día, ese primer encuentro cuando tú le entregaste tu vida, pero sinceramente le entregaste tu vida al Señor. Hermano, un gozo, una alegría que había dentro de nuestro ser. Pero ese gozo tiene que permanecer. Ese gozo tiene que crecer cada día más. Dice que este hombre comenzó a saltar y se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Mire, ¿qué hubieran dicho los religiosos al verlo saltando y entrando, hermano? ¿Qué sé yo? Al templo. Ustedes saben, en la época de Jesús, la gente era muy religiosa. Tenían, hermanos, que es más, hasta cambiar la fisonomía de la cara antes de entrar al templo. Aquella cara, o sea, melancólica, aquella cara, porque si ya le veían una media sonrisa a alguien, quizás tal vez no lo dejaban entrar. Así somos nosotros también hoy, ¿verdad? Si nosotros vemos y de repente empezamos a ver a alguien que empieza a saltar y hermano, lo primero que pensaríamos es, ese quizás está endemoniado. No, es que el Señor lo tocó, es que el Señor lo levantó, es que el Señor lo liberó. Mire, así estaba este hombre. Dice que él empezó a saltar. Hermano, yo me imagino, ¿quién no iba a saltar, hermano? Después de haber pasado toda su vida pidiendo limosna, causando lástima, quizás siendo el reír de sus compañeros de niñez, de juventud y quizás de sus mismos familiares. Ahora el Señor lo pone de pie a través de Pedro, a través de aquel hombre que Dios usa. Porque la verdad es que la obra no la hizo Pedro, sino que la hizo Dios. La hizo Dios, hermano. Y ese es el peligro cuando nosotros empezamos a poner la mirada en las personas y decimos, oh no, cuando el pastor ora por mí, cuando el hermano ora por mí, pues no, es Dios el que hace la obra y a Él es toda la gloria, hermanos. Por eso es que Pedro, ustedes saben, si quieren, leen todo ese capítulo 3, pero yo te voy a leer hasta este verso 10. Dice que aquel hombre entra saltando, hermano. Y mire, y dice que iba saltando. Iba alabando a Dios. Iba dándole gracias por lo que había sucedido en su vida. ¿Tú le das gracias a Dios por lo que ha sucedido en tu vida, hermano? Hermano, ¿tú le das gracias verdaderamente a Dios por lo que ha sucedido en tu vida? ¿Tú que me estás viendo, o sea, le das gracias a Dios por lo que ha sucedido en tu vida? Claro que sí. Claro que Dios ha hecho cosas buenas en nuestra vida y va a seguir, hermano, haciendo cosas buenas en cada uno de nosotros. Pero cuando Dios hace algo sobrenatural, cuando Dios hace algo en tu vida y en mi vida, hermano, que tal vez no lo esperábamos,
que tal vez, hermano, nosotros ni siquiera pensábamos cómo se iba a dar. No podemos solamente ir callados y no decir nada, no. ¿Por qué? Porque nuestras acciones van a hablar más que nuestras palabras. Mire, el hombre no empezó a decir los salmos de la Biblia, él no empezó a decir versículo bíblico, él empezó a saltar, él empezó a andar, él empezó a alabar a Dios. Pero dice el verso 9, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Las acciones van a hablar más que nuestras palabras, hermano. Porque si Dios ha hecho algo en tu vida, si Dios ha hecho algo en mi vida, no necesitamos ser solamente observadores, sino que tenemos que ser hacedores de las cosas. Tenemos, hermanos, que darle gloria a Dios. Mire, si yo estoy pasando un momento difícil, en este momento, valga la redundancia, y eso hace decaer mi semblante y se me olvida toda la maravilla que Dios ha hecho en mí, se me olvida todo aquello de lo que Dios me ha levantado, hermano. Quiere decir que yo estoy viviendo de experiencia en experiencia, no por el Dios que yo he conocido, sino porque algo nuevo pasa en mi vida. ¿Sabes? Algo nuevo pasó en mi vida cuando recibí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Algo nuevo sucedió en mí cuando yo rendí todo mi ser y recibí al Señor como mi único Salvador. Algo cambió dentro de mi ser. Y con ese gozo, con esa alegría, sigo avanzando y sigo caminando en medio de las dificultades, en medio de las adversidades. ¿Por qué? Porque sé que no voy solo, Él va conmigo. ¿Va el Señor contigo, hermano? Él lo ha prometido. Él ha prometido que nunca nos dejará ni nunca nos desamparará. Las acciones van a hablar más que las palabras, hermano. Porque las acciones revelan el cambio en nuestra vida. ¿Sabes? Este hombre no podía quedarse ahí sin evidenciar lo que había sucedido en él. Y esto solamente trae a mi mente aquel pasaje cuando Jesús sana a aquellos hombres leprosos, a los 10, y les dice: vayan al sacerdote. Y dice que yendo de camino fueron sanados. Y regresa uno y se postra a los pies del Señor y le da gracias. Y sabe, y ustedes piensan que el Señor no se da cuenta de lo que sucede en tu vida, lo que sucede en mi vida. El Señor sabe. Él sabe lo que ha hecho en tu vida, Él sabe lo que ha hecho en mi vida. Porque Jesús mismo le dice: ¿no fueron 10 los que fueron sanados? ¿A dónde están los otros 9? Le dice. Eso dice ese pasaje. ¿A dónde están los otros 9? Y dice que el que había regresado era samaritano. El Señor sabe, hermano, lo que ha hecho en tu vida. Él sabe lo que ha hecho en mi vida. Pero las acciones van a revelar ese cambio que el Señor ha hecho en ti y ha hecho en mí. Y los cambios no se pueden ocultar, hermano. Los cambios no se pueden ocultar, porque todos lo van a ver. Dice que todos lo veían saltando y alabando a Dios. Vea, eso dice el verso 9. Y todo el pueblo, dice, le vio andar y alabar a Dios. Los cambios que Dios ha hecho en ti, los cambios que Dios está haciendo en mí, no se pueden ocultar. Por eso es que Él dice que no se enciende una lámpara y se esconde, sino que se pone donde alumbre a otros. Porque la gente observa esos cambios en tu vida, observa esos cambios en mi vida. Estoy hablando de perfección, estoy hablando de cambios que Dios está haciendo en cada uno de nosotros. Y es Dios el que cambia nuestro lamento en gratitud, hermano. Sabes, si yo estoy aquí, no es simplemente por ocupar una posición de pastor, sino porque en aquella gratitud por lo que el Señor ha hecho en mi vida, yo le dije: Señor, yo te serviré donde quiera que tú me lleves. Y esas palabras me trajeron hasta aquí, hasta este lugar, hasta este país, hasta esta ciudad. Porque yo le dije: yo te serviré donde tú quieras. Y hace unos meses atrás le decía al Señor: esa promesa que yo hice delante de ti,
aún sigue en pie. No sé si vaya a ser aquí el final de la carrera o Dios tenga algo preparado diferente en algún otro lugar para mí, no lo sé. Pero la verdad es de que es Dios el que cambia tu lamento en gratitud. Es el Señor. Voy a pedir a los músicos que pasen, vamos a terminar. Este hombre no podía quedarse callado, hermano. Mire, no podía quedarse callado. Él sabía que algo había sucedido en su vida. Y sabes, si algo ha sucedido en tu vida, tú y yo no podemos quedarnos callados. Tú y yo le vamos a dar la gloria, la honra a nuestro Dios. Tú y yo le vamos a decir: Señor, gracias. Gracias, Señor, por lo que has hecho en mí, lo que estás haciendo. Por eso es que te leí el verso 1 del capítulo 59 de Isaías. Aunque el contexto cuando tú lees ese capítulo 59 es otro, pero yo quería tomar este verso porque el Señor le dice: no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Si estás pasando un momento difícil, si estás pasando un momento adverso, eleva tu oración al Dios del cielo. Habla con Él, órale al Señor, pídele a Él que extienda su misericordia, que extienda su bondad sobre tu vida, sobre tu familia o sobre esa necesidad que estás pasando o esa situación difícil. Ayer me hablaba una persona y me pedía oración por un ser querido. Y me decía que orase por esta persona, un familiar, porque estaba afectado por este virus. Y iba camino al hospital. Ahora me llamó de que ese ser querido falleció. Y es mi oración que el Señor consuele tu corazón. Es mi oración que el Señor te fortalezca en medio de esta adversidad y esta dura situación que estás pasando y estás viviendo. Pero una cosa sí te digo: el Dios en el que tú has puesto tu esperanza, Él ha prometido que no te dejará ni te desamparará. ¿Por qué se tuvieron que dar así estas cosas? No lo sé. Ni podría darte una explicación lógica o que consolara tu corazón. Lo que sí puedo decirte es de que Dios está en control de todas las cosas. Pero es mi oración por ti, es mi oración que el Señor te sane, te consuele en medio de tu dolor, porque duele perder a un ser querido, especialmente cuando es un padre o una madre. Duele perder a un ser querido, pero conocemos a ese Dios y la vida sigue adelante. Tienes tus niños, tienes tus pequeños, tienes tu familia, tienes tu vida para seguir adelante. Tal vez por alguna razón que tú no entiendes, Él partió, tu ser querido. Pero es mi oración por ti, que el Señor te fortalezca, que el Señor te consuele, que el Dios del cielo sane tu corazón. Sé lo difícil que es perder a un padre. Sé lo difícil que es verlos partir. Te lo digo por experiencia propia. Un dolor que pensé que no iba a superar. Y no solamente por la situación de su pérdida o de su partida, sino por las adversidades que se levantaron entre medio de mi familia debido a eso. Pero Dios lo encaminó para bien. Fueron tal vez meses que afectaron mucho mi vida. Pero el Dios del cielo, el Dios del que yo te he hablado, el Dios delante del cual oro por ti y por tu casa, Él me fortaleció en el día de mi debilidad.
Y Él me levantó cuando no habían ya fuerzas, cuando parecía que todo iba a terminar ahí. Él extendió su mano. Por eso es que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, para levantar, para fortalecer. Tal vez tú, hermano, que estás viendo a través de este medio o de esta transmisión, te sientes sin fuerzas, te sientes tal vez débil, te sientes tal vez lleno de temores o de miedo o de inseguridades. Déjame decirte que el Señor está ahí. Solamente vuelve tus ojos, vuelve tu mirada hacia el Señor. Tal vez no haya un hermano como Pedro, como Juan, que encontraron a este cojo, pero el Señor está ahí. Él está ahí. Levanta tus ojos a Él, levanta tu mirada a Él, habla con Él. Su oído no se ha cerrado para oír. Él va a escuchar tu clamor, Él va a escuchar tu oración, Él va a escuchar tus ruegos, tus súplicas. Él va a escuchar, hermano o hermana, ese clamor de tu corazón por tus seres queridos. No es de bajar los brazos en este momento, no es de rendirse ante las adversidades de la vida. Algo diferente está por suceder. Algo Dios trae para la iglesia, algo el Señor trae para sus hijos muy pronto. Porque el Señor ha empezado a levantar un pueblo en medio de este mundo. Un pueblo que no se mueve por el sistema de este mundo. Un pueblo que no depende del sistema de este mundo económico, político y religioso, sino un pueblo que depende del Todopoderoso, del soberano Dios. Dios está pronto a actuar en medio de su pueblo. Él te quiere fortalecer. Él te dice a ti, hermano y hermana: aún no he terminado contigo. Aún te tengo en ese proceso. Aún estoy trabajando en tu vida. Aún estoy trabajando en ti. Oh, bendito Dios, te damos gracias. Señor, cuán necesario es fijar nuestra mirada en ti. Así como este hombre puso su mirada en Pedro, y Pedro le dio aquello que él tenía. Tal vez no tenía riquezas como oro y plata, pero tenía algo sobrenatural dentro de él. Algo que la iglesia tiene, ese Espíritu Santo de Dios que está en ti, que está en mí. Ese Espíritu Santo que gime dentro de nosotros con gemidos indecibles, hablándole a nuestro Dios, a nuestro Padre. ¿Sabes? Es el Espíritu Santo el que lleva tu oración, el que lleva mi oración delante del trono de nuestro Dios. Es el Espíritu Santo el que toma aquellas palabras que muchas veces no pueden salir a nuestros labios, o que nuestros jóvenes están enfrentando, los cuales los está llevando a un punto donde ya no les interesa más donde vayan a terminar sus días. Pero te pido por nuestros jóvenes, Señor. Te pido, eterno Dios, de esta ciudad. Te pido, Señor amado, cada uno de mis hermanos, Señor, que están hoy aquí en esta casa de oración. Oro por sus vidas, oro por sus familias. Bendigo sus vidas, bendigo sus casas, bendigo sus trabajos, bendigo su salud. Sigas tú haciendo tu obra en ellos. Así también, Señor, cada uno de los que nos mira a través, Señor, de esta transmisión, que tu bendición repose sobre ellos. Y recuerda esto: es la mano de Dios la que te levanta. Es la mano de Dios la que te levanta. Es la mano de Dios la que te levanta, porque no se ha cortado la mano de Jehová para sanar, ni se ha grabado su oído para oír. Clama a Él, búscalo a Él. Oh, busca su mirada, busca su rostro. Ora, habla con Él. Dile verdaderamente cómo te sientes, y Él te fortalecerá.
te fortalecerá y te levantará. Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor amado, por tu bondad. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos has guardado, Señor del cielo, y sé que nos seguirás guardando conforme tu promesa. Pedimos por cada familia, Señor, de la congregación, la iglesia Jesucristo, la roca eterna, y pedimos tu bendición sobre cada hogar, y que tú tengas misericordia de aquellos que tenemos familiares tal vez afectados de salud allá en nuestros países. Que tu misericordia y tu bondad sea sobre sus vidas. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.